iniciamos este programa especializado en historias de vida de médicos, hombres y mujeres que entregan su vida y hacen un gran trabajo en las comunidades, con el doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional. Y aquí va a hablar de su vida, de cómo él creció en Barrio México, de cuáles esfuerzos tuvo que hacer para poder graduarse como médico, de su experiencia, sobre todo en Guapiles, donde yo lo conocí y donde se le reconoce por su gran mística, por su carisma, por su servicio. Y también al final vamos a hablar un poco de cómo esa historia es la historia de las personas que estudian medicina. Gracias por recibirnos. Muchas gracias, Camilo. Es un placer para mí poder hablar un poco sobre la experiencia que me tocó vivir para llegar a formarme como un profesional en medicina. Creo que de la misma manera que la mayoría de los médicos se han sacrificado para llegar a servirle al país, para llegar a servirle a nuestros pacientes, que son nuestra razón de ser, y por supuesto que nos vean tal y como somos, como las personas que estamos ahí tratando de mejorarle la salud, no solo a la familia, a los hijos, sino a los mismos pacientes, y que sepan también las privaciones que tenemos nosotros los médicos y el sacrificio que tenemos que hacer, que tal vez llamarlo sacrificio no, porque si decidimos y tomamos la decisión de convertirnos en profesionales en medicina y en ser médicos, era porque teníamos una gran capacidad de entregar, una gran capacidad de dar, y entonces podríamos decir que es parte de nuestro quehacer diario en la medicina. Usted crece en Barrio México, en una familia muy numerosa, incluso le decían la conejera, creo, al barrio donde usted creció. Sí, Camilo, decirte que yo nací en Barrio México, en una familia, como eran la mayoría de las familias humildes en aquella época, que yo no sé por qué los papás se dedicaban a tener hijos, y a mí me tocó nacer en una familia pobre y humilde de Barrio México, donde fuimos 13 hermanos, hoy 12 estamos vivos. Imagínense ustedes lo que significaba en aquellas épocas, donde había que hacer tanto sacrificio, donde el trabajo que realizaban nuestros padres no era remunerado de la mejor manera, y entonces indudablemente que me tocó sacrificarme mucho para poder lograr un deseo que tuve desde muy pequeño, porque desde que tenía como 5 años yo decía: yo voy a ser médico, yo voy a ser médico, yo quiero ser doctor, yo voy a ser doctor. Y indudablemente que todas las privaciones, todos los sacrificios que tuve que realizar, al final dieron un fruto que para mí es lo más bello que ha significado para mí, cual fue poder darle salud, poder darle tranquilidad a una familia, al atender a su hijo, al atender a su madre, al atender a su padre. Y eso probablemente, yo creo que somos muy pocos, solo los médicos podemos sentir esa cosa tan bella como que es devolverle la salud o salvarle la vida a uno de nuestros semejantes. ¿Cómo fue su niñez? Cuéntenos un poco, cuáles privaciones vivió en la escuela, en el colegio, ese esfuerzo que tuvo que hacer para poder seguir estudiando. Vea, Camilo, yo entré a la Escuela República Argentina en Barrio México. Ahí fue donde me recorrí el camino de la educación primaria, indudablemente que con mucho sacrificio, como tengo que decirlo y reconocerlo, y me siento muy satisfecho y muy honrado de lo que voy a contar. Muchas veces me tuve que ir a la escuela sin tomar café, sin desayunar, y recuerdo a mi pobre madre que dentro de las cosas que hacía para tratar de colaborar y ayudar a mi padre y ayudar a la economía de esa tan raquítica de esa familia, que antes del recreo de las 9 ya había vendido algunos números de una rifa, porque hacía una rifa, o había vendido alguna prenda de vestir de segunda mano, porque ella compraba ropa de segunda mano para venderla y de esa manera contribuir. Y antes del recreo de las 9 ella llegaba con una botella, y me acuerdo que era una botella de estas de
de refresco llena de café. Y entonces la maestra me llamaba y me decía, Solano, ahí está su mamá esperándolo en el recreo, en el primer recreo, que era el recreo más largo. Y entonces llegábamos, y me acuerdo que en el salón de actos, un salón bellísimo que tiene la Escuela República Argentina, ahí habían unas gradas, y entonces en las gradas estaba mamá con la botella y unos bollitos de pan. Pan, por supuesto que sin mantequilla, ni jalea, era un pan solo. Y entonces llegaba yo, me chupaba mi traguito de café con la botella, me comía un pedacito de pan, y después me iba yo para mi clase y volvía a mi hermano Rodolfo a chupar de la misma botella. Que le dicen burguitos. Que le dicen burguitos, a tomarnos el traguito de café y comernos el pedacito de pan. Y también recuerdo, Camilo, con mucha nostalgia, el queso colorado de la Alianza para el Progreso y la mortadela que nos repartían, y la angustia que sentíamos a veces, porque a veces la maestra esperaba hasta el último momento para repartirnos el queso colorado, o la leche que regalaba la Alianza para el Progreso, o la mortadela. Y con esos estómagos hambrientos, nosotros volvíamos a ver el queso colorado por allá y decíamos, Dios mío, ¿en qué momento la niña María ya nos va a dar el pedacito de queso colorado, el pedacito de mortadela, o la leche, que a muchos no les gustaba? A mí me encantaba la leche que regalaba la Alianza para el Progreso. Y esperábamos a veces hasta el último momento. Cuando lo daba temprano, uno estaba feliz porque algo le echaba al estómago. Pero así me tocó recorrer el trayecto de la educación primaria, y cuando terminé la educación primaria, entonces muy feliz me fui para donde mamá y le dije, mamá, bueno, ya, qué dicha, ya termino y voy para el colegio porque yo quiero estudiar medicina, yo quiero ser médico. Y mi mamá, dentro de aquellas pobrezas, me decía, ay papito, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿De dónde vamos a coger nosotros para poder mandarlo a usted al colegio? ¿De dónde vamos a coger para el uniforme? ¿Dónde vamos a coger nosotros para los útiles, que ahora son más caros? Porque cuando estaba en la escuela, la Junta de Educación de San José nos regalaba los cuadernos, nos regalaba los libros. Y entonces mamá, preocupada, me dijo eso, y entonces lo que hice fue ponerme a llorar. Y me fui así a la casa de una familia que le tengo un gran respeto y le tengo un gran cariño, la familia Patiño Ramírez, a la que yo, cuando estaba libre, me iba y les hacía los mandados, y les limpiaba las canoas, y a veces limpiaba la casa, y les limpiaba el solar, y eso me permitía que ahí yo podía almorzar en esa casa, y de alguna manera me daban 25 centavos, 50 centavos, que me permitía a mí para hacer una fiestica con mis hermanos, con melcochas, con confites que eran a 3 por 5, y entonces de esa manera yo contribuía también a que mis hermanos también se beneficiaran de eso. Pero cuando llegué donde doña Lela, la abuelita de estos muchachos, de los Patiño Ramírez, me dice, dígame una cosa, Edwincito, ¿por qué está llorando? Le digo, ay, doña Lela, no es que le dije a mamá que yo quería ir al colegio, porque yo quiero ser médico, yo quiero estudiar medicina, y dice que ¿dónde vamos a coger? Y me dice, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? Dígale a doña Ana que yo me encargo de darle el uniforme, de darle todo lo que usted necesite, los útiles que usted necesite para que usted entre al colegio. Imagínate la alegría, Camilo. Fue una alegría terrible, y me fui corriendo donde mamá y digo, mamá, ya no hay problema, ya yo tengo cómo entrar al colegio. Doña Lela me dijo que me regala todo. Me dice, bueno, ya, vamos a ver. Y así entré al colegio. Pero en el colegio además ya me di cuenta que la Municipalidad de San José daba una beca de 30 colones a los estudiantes que eran más o menos buenos estudiantes y de bajos recursos. Eso me permitió tener una beca de 30 colones, que no solo me permitía comprarme una camisita de vez en cuando y comprar alguna cosa, sino que además me permitía de vez en cuando invitar a mi esposa Mariela Osoy, que era novia mía en aquellas épocas, y invitarla de vez en cuando a comernos algo o ir al cine, cuando el cine costaba 50 centavos la entrada. Así recorrí la educación secundaria en el Liceo San José, y debo rescatar algunos profesores que también fueron muy importantes para mí, como la profesora de Estudios Sociales, doña Orieta Morales, que en su momento me ayudó a conseguir la beca de la Municipalidad de San José, pero además de eso me decía,
cuando iniciaba el curso lectivo, Solano, venga, y entrábamos a una parte que tenía la administración del colegio, donde los estudiantes que habían salido el año anterior dejaban sus uniformes, que estaban más o menos en buenas condiciones, los zapatos, las camisas, los pantalones, y eso me permitía a mí coger algunos uniformes de esos, y que como nosotros no teníamos la posibilidad de comprar uniformes nuevos, entonces eso me permitía a mí tener uniformes y tener algunos zapatos que me permitían a mí seguir funcionando y seguir manteniéndome en esa educación secundaria. Así fue como recorrí los caminos de la educación primaria con mucho sacrificio, pero con gran alegría, y pasé momentos muy lindos ahí y con gran agradecimiento para todo ese montón de personas que de alguna manera me permitieron a mí terminar mi educación secundaria. Yo quiero que cuente una historia que dibuja muy bien lo que usted vivió, y no sé si es en este momento o después cuando ya me empiece a hablar de sus estudios en medicina. Y es que usted canta desde que era un chiquillo, porque su mamá cantaba, su mamá cantó en un programa y usted hasta ganó un concurso. ¿Fue más o menos para esta época o más adelante? Estaba terminando mis estudios secundarios, Camilo. Estaba casi, es el momento, entonces. Casi estaba entrando a 5º año y sí, mi madre tenía una voz preciosa, era una voz bellísima. Ella cantó en algunas radios en aquella época con Valenzuela, uno de los grandes locutores de este país, y la mayoría de mis hermanos heredaron esa voz, esa bonita voz. Yo me beneficié de eso, y eso me permitía que el director del colegio, cada vez que había un acto cívico, Solano, venga porque usted tiene que cantar. Y me encantaba la música española, siempre me ha gustado mucho la música española, y entonces cantaba una canción que se llamaba El Sereno Va. Eso hizo que en algunos compañeros me conocieran como Sereno, me decían Sereno porque yo cantaba esa canción. En todos los actos cívicos, Edwin Solano participaba cantando canciones españolas. Eso es bueno recordarlo, y decirte que estando en 4º año me gané un carro cantando. ¿Cómo fue? Debo decir que no era un carro nuevo, indudablemente que era un programa que tenía el conocido Pomponio, el conocido humorista nacional, en el Teatro Center City, y el programa se llamaba Latazo Limpio, y a Latazo Limpio porque al que cantaba mal le tocaban una lata de manteca con un garrote, se le daba a la lata, y por eso se llamaba Latazo Limpio. Gané la primera vez, y recuerdo que lo que nos daba Pomponio al que ganaba en esa época eran 2 colones. Fui una segunda vez, gané la segunda vez, y cuando ya iba a ir la tercera vez, Pomponio me propuso, me dice, no, ya usted no siga viniendo porque ahí usted sigue ganando, hay que darle oportunidades a otros. Y había clasificado, y entonces me pasaron a un programa profesional que tenía los lunes, Pomponio, y ya ahí me ganaba 1 colón, 2 colones, participando todos los lunes en el programa profesional. Y al final me tocó participar con muchos cantantes que después descollaron bien en el ambiente nacional e internacional. Estuvo Memoneira, David Loaiziga, Jorge el Castillo, algunas personalidades que han cantado. Y me tocó participar con 2 tíos gemelos que cantaban precioso, hermanos de mamá. Tenían una voz preciosa. Y la experiencia, Camilo, fue que cuando llegué a participar, ellos llegaron a mi casa y yo estaba afónico totalmente. Y entonces me dijeron que si iba, y luego no, como estoy yo no puedo ir a cantar. Y me dice, no te preocupes. Entonces cogieron me acuerdo que cogieron 2 aspirinas, cogieron un poco de limón y le echaron un poco de miel y me la dieron, y la voz se me aclaró. Entonces, con la voz un poco más clara fui a participar. Y resulta que al final quedamos ellos y yo. De finalistas. Y ellos cantaron primero. Ellos cantaron primero que yo y les dieron una calificación altísima. Yo estaba atrás del telón viéndolo y sacaron de 50 puntos, tenían 48. Entonces cuando ellos salieron me propusieron que por qué no íbamos a medias, y que lo que decíamos era cogíamos el carro, lo vendíamos y que repartíamos a partes iguales en lo que lo vendiéramos. Entonces yo les dije, no hombre, ¿para qué? Si acabo de ver que a ustedes les dieron una calificación de 48 de 50, ¿quién les va a ganar? Ustedes son los que van a ganar. Y cuando oyeron esto probablemente dijeron, bueno, si ya ganamos, mejor quedémonos nosotros con el carro, solos.
Cuando qué honrado usted. Sí, y cuando terminó, cuando Usted terminé, pudo haber dicho, claro, "Vamos a medias". claro, cuando terminé de cantar, viene la calificación y me pusieron 50 puntos a mí. Los 50 puntos me los gané y yo me gané el carro. Fue interesante. Americano, ¿verdad? Era un Chevrolet 56, muy lindo. En este momento desearía tenerlo, pero éramos tan pobres que ni siquiera podíamos sostener un carro de esos. Y recuerdo que cuando llegué al barrio con el carro, eso fue un espectáculo, Camilo, como si hubiera llegado el mejor cantante del mundo llegando y todo el barrio esperándome. Después se convirtió de alguna manera en el carro de todo el barrio, y ahí se montaban hasta 10, 15 personas para ir a un partido de fútbol y le pusieron el carro a los bandidos. Eso es una experiencia muy bonita que me tocó vivir. Un detalle es que no podían sacar el carro, porque no podíamos sacarlo y creíamos que no tenía gasolina, entonces lo llevamos empujado del Center City a una gasolinera. Cuando llegamos ahí, de ahí, y resulta que no era gasolina, entonces le abren el capó y resulta que era que los burners no estaban conectados. Imagínense ustedes la ignorancia nuestra de qué era lo que había que revisar para ver si el carro funcionaba o no. No sabían manejar. No sabían manejar. Apareció un señor ahí, el papá de un amigo nuestro, que era el que sabía manejar y fue el que nos terminó llevando a Barrio México, hasta el barrio nuestro ahí, que como decías vos, como en nuestra familia habían tantas, y cada año nacían 3 o 4 hijos, le pusieron una conejera, porque salían así como si fueran conejos. Su papá y los hermanos. Mi papá y ahí vivían los 7 hermanos, y entonces eran familias de 7 hasta 12, de 12 hijos, imagínese usted, por eso fue que le pusieron una conejera. ¿Y cómo entra usted a la universidad? De nuevo ahí hay resistencia familiar. Ya cuando defino ir a la universidad, le vuelvo a decir a mamá y a papá, voy para la universidad. Pero solo a vos se te ocurre, ¿dónde vamos a coger plata nosotros para una carrera tan costosa como esa? ¿De dónde? Bueno, ya yo les dije, no papá, ya todo está listo. Ya yo había hecho mi examen de admisión, había ingresado y ya había hecho todas las gestiones para entrar a la Universidad de Costa Rica, y ya yo sabía que por las condiciones económicas que teníamos ya había hecho solicitud de beca, y como eran unas condiciones muy difíciles, no solo me dieron la beca completa, sino que además de eso nos daban 300 colones, y la biblioteca nos prestaba los libros, y además de eso el comedor nos lo daban por un precio mínimo. Y entonces yo dije, yo aquí lo que necesito es, si papá puede darme los pases, bien, y si no, pues a pie me voy desde Barrio México hasta San Pedro, y muchas veces me tocó irme desde Barrio México hasta San Pedro. Y muchas veces entonces tampoco pudo almorzar. No, muchísimas veces, y ahí recuerdo a compañeros como el doctor Ramírez Villalobos, compañero mío del hospital de Guapiles, que muchas veces me invitaba y me decía, no te preocupes, yo te invito, que vamos a almorzar, y eso me salvó muchas veces de mantenerme en la Facultad de Medicina, que a veces salíamos desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche sin comer. Pero bueno, eso es parte de los sacrificios que tuve que hacer. Con una beca de 300 colones ya eso me permitía comprarme algunas cosas que yo necesitaba, y de vez en cuando meterle el hombro a papá para los gastos familiares. Aquí debo reconocer también a mis hermanos, a mi hermano Walter, que Dios me lo bendiga. Prestaba ropa, ¿verdad? Por el sacrificio, él, mi hermana mayor, mi hermano Rodolfo, mi hermano Roberto, más de una vez me decían, coge ese pantalón para que vayas, coge esa camisa. Esas son cosas, primero, que me llenan de orgullo, me llenan de nostalgia y me hacen recordar momentos que fueron muy importantes, pero que también fueron difíciles, Camilo. Pero al final de cuentas, al final del camino, solo satisfacciones he tenido. Solo satisfacciones, la satisfacción que da el haber terminado, el haber finalizado, el poder darle algo a mis semejantes, el poder devolverle a esas personas que muchas veces vi entrar a mi consultorio, en donde yo reconocía la pobreza y el hambre, Camilo. Muchas veces me tocó ver gente que llegó a mi consultorio allá en Guapiles, que lo que llevaba era hambre, y que no era tanto enfermedad, y al que pude de alguna manera darle una muestra de lo que yo podía entregar, y debo decirlo, en más de una ocasión tuve que
que entregar algo de lo mío para dárselo a él. Y eso me hacía sentir feliz y orgulloso, y recordaba las palabras de mi madre cuando terminé, cuando me entregaron el título, que antes de irme con ella me dice: papi, solo quiero pedirle una cosa antes de que nos vayamos de aquí. Cuando ya me entregaron el título y yo le dije: vámonos, porque esto es lo que yo necesitaba, ya esto es mío, suyo y de papá, que donde esté allá en el cielo me debe estar viendo. Y me dice: espérese, solo le pido una cosa, papito, nunca se olvide de dónde salió. Palabras sagradas de mamá que aún las recuerdo y aún las sigo practicando. En este momento de su graduación hay algo muy especial. El doctor Carballo, psiquiatra, le entrega a usted el título. A él no le correspondía entregarle el título. Y él entrega el título porque la señora que era empleada doméstica en la casa de ese doctor Carballo era su abuelita. Sí. Esa historia es lindísima. Esa historia es muy interesante porque recuerdo, imagínate, Camilo, que yo siento que toda mi familia se sentía terriblemente orgullosa de tener un familiar que estaba con tanto sacrificio, de una familia tan pobre, que estaba estudiando medicina. Eso era un orgullo. Y entonces mi abuela, que era la empleada doméstica del doctor Rodrigo Carballo, psiquiatra, le dijo al doctor Carballo que ella tenía un nieto que estudiaba medicina. Y entonces después el doctor Carballo me dice: mira, yo no le creí mucho a tu abuela. Y entonces le digo: invítelo a la casa para que venga aquí, y aquí yo tengo unos libros viejos de cuando estudié en Argentina que tal vez le puedan servir a él. Y por supuesto, cuando abuela me dijo eso y que tenía unos libros viejos, pues yo salí en carrera. Yo le dije a la abuela que mañana mismo llego yo ahí. La mamá de su mamá. La mamá de mamá. Y entonces llegué yo, y el doctor Carballo me dice: mire, viera qué satisfecho me siento de que usted venga aquí y que yo pueda de alguna forma colaborar con usted. Aquí tengo estos libros viejos, eran una cantidad de libros importantísima. Yo venía como loco, eran libros que probablemente de alguna manera estaban superados, pero a mí me iban a servir, puesto que yo nunca en mi vida había podido tener un libro. Nunca. Yo no podía decirle a papá: deme 100 colones de aquella época para ir a comprar un libro, porque era quitarle la comida a mis hermanos de 15 días. Entonces yo no tenía libros, a veces ni para sacar fotocopias teníamos. Y ese día llegué y yo me volví como loco viendo tanto libro de anatomía, libro de fisiología, un montón de libros que me regaló el doctor Carballo. Pero además de eso me dijo: vea, yo le voy a decir una cosa, dígame usted qué libro es el que más va a necesitar usted el año entrante y yo se lo regalo. Y entonces yo le dije: doctor, llevo patología el año entrante, necesito, el único libro que necesito, el que creo que más voy a necesitar, es la patología de Robbins. Y debo decir que fue el único libro que era mío, porque él me lo regaló, que tuve durante toda mi carrera. Y el único nuevo. Y el único nuevo. Y eso me llenó a mí de una gran alegría, y dije: esos son los ángeles que uno siempre recuerda, que lo recuerda bien. El doctor Carballo me regaló ese libro, que todavía lo guardo como una reliquia en mi biblioteca, y el día que me graduó está el doctor Carballo también entregando títulos. Y el doctor Memo Rodríguez, que yo aprecio también muchísimo, cardiólogo del Hospital Calderón Guardia, hoy pensionado, me iba a entregar el título, y el doctor Carballo le dice: yo quiero entregar ese título. Y Memo se lo dio a él. Entonces cuando llegué yo, el doctor Carballo me entrega el título, me da la mano y me dice: este es el mejor título que yo he entregado, doctor Solano, colega y amigo. Todas las semanas tendremos 3 entregas como esta de historias de vida, la vida de los médicos. Vamos a hablar de eso, cómo estudiaron, cómo surgieron, cuáles esfuerzos han hecho y de qué manera la vida de ellos está ligada al servicio a la comunidad. Gracias al doctor Edwin Solano Alfaro, gracias a Javier Murillo y a Jonathan Rodríguez en las cámaras, a Diego Blanco, que es editor y productor de este espacio. Gracias a usted por acompañarnos, que pasen muy bien.